Hola compañeros, buenas tardes. Bueno, empezamos con nuestra primera videoclase. Esta videoclase va a ser de dos partes. Una va a ser los orígenes del alfabeto y la segunda ya más sobre la dialectología. Vamos a empezar rápido para que podamos trabajar. Bueno, creo que ya todos están viendo la pantalla. Bueno, habíamos hablado en la clase del martes de un origen mítico del alfabeto y habíamos dicho, por ejemplo, la figura de Palamedes que nos cuenta Homero y que también nos cuenta Gorgias, que Palamedes hace una defensa de sí mismo, argumentando que entre muchos otros regalos le ofreció a la humanidad, a los hombres, el alfabeto, las letras, que eran el órgano de la memoria. También habíamos hablado de Prometeo, que Esquilo nos cuenta, atribuye la invención del alfabeto a Prometeo, y habíamos dicho que podemos trabajar ese fragmentito de la obra de Esquilo en nuestra clase presencial. Bueno, en línea, pero la clase sincrónica, pues. Tenemos aquí otros autores que dan cuenta de otros orígenes míticos del alfabeto. Por ejemplo, Anaximandro y Hecateo de Mileto relacionan este origen del alfabeto con la figura de Dánao, el rey de Libia. Herodoto lo hace con Cadmo, el fundador de la ciudad de Tebas. Esquilo a Prometeo, que lo veremos en el texto. Diodoro Sículo menciona a Orfeo como el inventor de la escritura, y Escamón de Mitilene a Fénix, no al ave, sino a un personaje mítico que también se le atribuye la invención de la escritura. Habíamos dicho también que este personaje mítico es un artífice ex nihilo, que ofrece, regala la escritura porque es casi un don divino que le ha llegado a él. También habíamos dicho que se les considera grandes benefactores, que siempre se recoge este regalo entre muchos otros, como el número, los pesos y medidas, los juegos de damas, entre muchos otros regalos que hacen más fácil la vida humana, más civilizada, y que, bueno, siempre se entiende también el proceso de este beneficio de la escritura como un proceso evolutivo. Ahora vamos a hablar en esta clase sobre un origen histórico y no ya tanto mítico. Ahora, sobre el origen histórico, hay un escoliasta que nos habla de un ateniense que se llama Pronápides. Y de nada sabemos de este personaje, pero sabemos que es un personaje histórico y es el que un escoliasta nos menciona como introductor de las letras. Otra versión apunta a un tal Calístrato de Samos como el inventor de las 24 letras. Tampoco conocemos nada de este personaje. Hay uno más que se conoce como Poinikastas. Creo que en su presentación no se estará viendo muy bien, pero bueno, se conoce como Poinikastas. Y debe estar acá abajito el término, aunque me parece que en la presentación no lo vemos tan bien, pero bien, bueno. Poinikastas. Y bueno, Poinikastas significa el que conoce las letras fenicias. Y este nombre este cargo, esta forma, se le denomina así a un personaje que se llama Esfensitio, que es un cretense que por la posición geográfica de la isla de Creta, pues se sabe que está en continuo contacto comercial con muchos pueblos, entre ellos evidentemente los fenicios. Entonces tenemos una primera palabra que es ponikastas o poinikastas, que se refiere justo al que conoce las letras fenicias. Ahora, sobre en dónde se pudo haber adaptado el alfabeto, hay varias hipótesis que concentran sobre todo dos enfoques, que están contemplando dos enfoques. Un enfoque geográfico, es decir, se sabe o se intuye, se supone la invención, la adaptación de este alfabeto en ciertas ubicaciones geográficas, de acuerdo a el nivel de comunicación que tuvieran estas posiciones geográficas con los posibles fenicios o los posibles pueblos que trajeron el alfabeto fenicio. Es decir, este enfoque geográfico se va a concentrar pues en las vías de comunicación para esta posible difusión del alfabeto.
y hay otro enfoque que se llama el enfoque tipológico y que considera las grafías, las variantes en las grafías y en los sonidos de los distintos alfabetos. Ahorita vamos a hablar de esos distintos alfabetos. Bueno, ahora, este es el mapa sobre dónde. Ya vimos que los dos enfoques es uno geográfico y uno tipológico. Los que están a la derecha, estos nombres son los investigadores que han hablado sobre el tema. Está Guarducci, Margherita Guarducci, que es una investigadora sobre la epigrafía, es una gran investigadora italiana de la epigrafía. Ella tiene los manuales más atendibles de epigrafía griega. Y ella nos menciona, ella supone la creación, la adaptación del alfabeto en la isla de Creta, y bueno, para ello nada más, no solamente la referencia que tenemos a este sitio como Poinikastas, que era un cretense, sino también algunas otras inscripciones recogidas en la isla de Creta y por supuesto su posición estratégica central dentro del Mediterráneo para las posibles vías de comunicación, los intercambios comerciales que hubiera con los fenicios. Otro es Falkner y él nos dice que en la isla de Rodas es poco atendible esta hipótesis dado que nos han recogido inscripciones de unas fechas muy tardías, muy lejanas que nos puedan ofrecer un respaldo a esta hipótesis. Pero bueno, hay una hipótesis que nos menciona la isla de Rodas. Johnston y Rob dicen que en Chipre, que la tenemos acá abajo en el mapa, y bueno, tampoco es una muy atendible hipótesis, pero aparece mencionada. Y Powell y Holloway, ambos dicen que en esta isla larga que tenemos a un lado de la Grecia continental, que es la isla de Eubea. Es una isla muy larga que también está en una posición estratégica, que es la que más cercana aparece a la Grecia continental, también al Peloponeso, y tiene contacto comercial y contacto cultural con todas las Cícladas, y también es la más cercana a los pueblos orientales, ¿no? La más cercana a Troya, a toda esta región, y también la más cercana a los Balcanes, a Tesalia, a la Grecia norte, que tendríamos también aquí en el mapa. Bueno, vamos a ver por qué la isla de Eubea, esta que defienden Powell y Holloway, como el lugar donde se adaptó con muchas posibilidades el alfabeto griego. Para ello señalan una inscripción encontrada en la que se conoce como la Copa de Néstor. Hay que decir que copas de Néstor hay tres, bueno, se conocen tres diferentes copas de Néstor. La que está aquí marcada con el inciso A es la copa de Néstor que encontró Schliemann y que se supone que se describe en la Ilíada. Es la que supuestamente describe Homero porque describe que tiene unos halcones en las asas, que es una copa de oro, etc. Entonces, bueno, por eso Schliemann le ha puesto a esta copa la copa de Néstor. Decíamos, es una copa grande, es una copa con asas, una copa metálica, una copa bañada en oro o de oro completamente, tiene halcones en sus asas y bueno, fue encontrada en el círculo A de la tumba 4 en Micenas en el siglo XV. Datada en el siglo XV. La segunda copa es un depas, es el nombre en griego micénico para hablar de esta forma de la copa, de esta vasija copa, y es un depas con 4 asas, es lo que dice aquí la inscripción en lineal B, dice dipa de tamaño grande con 4 orejas, y aquí vemos dibujadas las 4 orejas o 4 asas de la copa. Es una tablilla pilia, es decir, se encontró en la ciudad de Pilos y está inventariada con este nombre, tablilla, TEA 641 y está datada en el siglo XIII, evidentemente antes de Cristo, ¿no? Y tenemos una más que es un esifo, se le conoce con el nombre de esifo a la forma de esta vasija, y esta es la que proviene de la colonia Eubea de Pitecusa, es decir, de la región de la ciudad de Pitecusa en la isla de Eubea, que sería ya la que tenemos marcada aquí. Y es del siglo XIII a.C. Este esifo tiene una inscripción a lo largo de su cuerpo, que podría ser el vientre de este esifo,
que es una inscripción de 3 líneas en una escritura sinistrosa, ahorita hablamos de eso, y que por lo tanto, como es sinistrosa, está espejeada y corre de derecha a izquierda. Esta sería la primera línea, tiene varias lagunas esta copa, aquí tendríamos nuestra segunda línea y la tercera línea acá. Aquí tenemos una escala, esto está en centímetros, para que cada cuadrado, cada parte es 1 centímetro, para que vean más o menos la extensión de esta inscripción. Bueno, la inscripción está datada en torno al 725 a.C. Y es una copa de la isla de Eubea. Bueno, y la copa transcrita dice esto: Nestoros eimi euponon poterion hos dam tode piesi poterio autica kenon himeros jairesei calistefano afrodites. Vean cómo tenemos aquí estos 2 puntos, estos dos están puestos aquí en la anotación de la inscripción. Vean, aquí tenemos estos 2 puntos que funcionan como todo era escrito en mayúsculas y todo era escrito de corrido. Estos puntos funcionan como separación entre palabras. No necesariamente son signos de puntuación, sino funcionan como separación entre palabras. A veces no hay separación entre palabras, pero tenemos algunas partículas. Por ejemplo, este D que tenemos acá sería este D de aquí, perdón, esta delta de aquí, y aquí tendríamos el AN, TODE, y este D enclítico hace otra vez la vez de una separación de palabra. Aquí ya PSI, como ya no tenemos partícula, entonces sí necesitamos estos puntos que hacen la separación de palabra. No sé si me expliqué, lo veremos después cuando veamos epigrafía, cuando estemos hablando propiamente de las inscripciones. Pero bueno, aquí tenemos la transcripción de lo que dice la inscripción de la copa de Néstor, y es un objeto parlante. Hay muchos objetos parlantes en epigrafía, es decir, esta copa habla en primera persona y nos delata que soy la copa de Néstor, del buen beber, aquí es la copa, y luego quien beba de esta copa, quien bebiera de esta copa, al instante, bueno, aquí lo tengo, ¿no? Soy la copa de Néstor para el buen beber, quien quiera que beba de esta copa, al instante, de inmediato, con ardientes deseos de Afrodita. Aquí tenemos Kenon, bueno, aquel que beba de esta copa, al instante, autica, al punto, de inmediato, a un ardiente deseo de Afrodita, lo tomará, lo obtendrá de inmediato. Y bueno, de Afrodita, Calistefano, de hermosa corona, de amable corona. Gracias a esta copa es que se ha establecido que es muy probable que la adaptación del alfabeto fenicio al griego ocurriera en torno al siglo VIII y en la isla de Eubea, que ya la vimos ubicada en el mapa. Ahora, me voy a saltar un poquito lo de las vocales para irme a esta tablita, que es desde el jeroglífico, que sería la columna 1, la que tenemos más hasta la izquierda, hasta el signo fonético, que sería la columna 12. Esto es un poco la evolución del alfabeto fenicio al griego. Aquí tenemos el jeroglífico egipcio. No es propiamente el alfabeto fenicio, lo vamos a ver. La escritura fenicia es la de la columna quinta, esta es la escritura fenicia, pero bueno, vamos a centrarnos ahorita en el jeroglífico egipcio. Después vamos a tener el sinaítico, el jeroglífico sinaítico, mucho más abstraído, y después en la parte número 3, en la columna número 3, tenemos el valor representativo. Es decir, este jeroglífico egipcio va a significar buey, va a representar un buey. En el número 4 son los signos sudarábigos, y en el número 5, en la columna quinta, ya tenemos la escritura fenicia. Como ven, la escritura fenicia lo que hizo para el buey, para la letra Aleph, la estilizó todavía más y tenemos casi un giro en horizontal, un giro de la cabeza del buey, ¿no? Después, bueno, vamos a tener Aleph, Bel, Be, Gimel, Dalet, He, Yod, Kal, Mem, Nin, Ajin, Pe, Resh, Shin, Tau y ya.
Estos serían las letras del alfabeto fenicio, y aquí tenemos en la última columna el valor fonético. Si se fijan, el egipcio no tiene sonidos vocálicos. La bet es la B, nuestra en griego beta, gimel gamma, dalet delta, etc. Tenemos en Aleph una que es como un apóstrofe, una comita que equivale a un sonido vocálico. Tenemos en Ayit también lo mismo, y tenemos en G un sonido de aspiración. Bueno, a partir de esta quinta columna nos vamos a la columna número 6, que es la escritura hebrea antigua, esta que tenemos aquí, y ya llegamos en la columna 7 y 8 a nuestras escrituras griegas. Esta columna 7 y 8 serían nuestras escrituras griegas. La columna 7 es una escritura sinistrorsa, es decir, que va hacia la izquierda, que está espejeada, que está viendo hacia la izquierda, y que se escribe también de derecha a izquierda, en el sentido contrario a como escribimos nosotros, y con nuestras letras espejeadas. Lo podemos ver muy bien en la letra G, que es lo más parecido a nuestra E, y vean cómo en la escritura sinistrorsa, es decir, la que gira hacia la izquierda, está espejeada. Y en la escritura dextrorsa, que es la que ya evoluciona a nuestro griego ático, tendríamos una escritura que va hacia la derecha, que se escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, como nosotros solemos escribir. Bueno, entonces aquí tendríamos la escritura dextrorsa en esta columna 8, y tendríamos alfa, beta, gamma, delta, una E, un sonido E, vamos a dejarlo, iota, kappa, mi, ni, omicron, pi, rho, sigma y tau. Si se fijan, no son todas las letras. ¿Okay? No son todas las letras que tenemos ahora en griego, no son las 24 letras de nuestro alfabeto. Bueno, después en la columna 9 tenemos la escritura latina, en la columna 10 la hebrea tardía, luego el nombre convencional de la letra en fenicio, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G, Yod, etc. y el valor fonético que ya vimos. Bien, me voy a regresar a un poco. Estas son las letras fenicias, su nombre en fenicio y su correspondencia fonética. Me voy a regresar y luego venimos otra vez con esto. Vamos a hablar de las vocales. ¿De dónde tomó el griego las vocales si el fenicio como tal no tiene estas 7 vocales que tenemos en griego? Bien. Tomó en primer lugar la Aleph, el sonido vocálico para la primera vocal del griego, que es la alfa. Tomó esta Vau, que es un sonido semivocálico, para también evolucionar o adaptarlo a lo que sería nuestra Y, pero que también vamos a encontrar la Vau en el uso del griego, como seguramente ya habrán visto. Y tomó la Yod, que también es una semivocal y semiconsonante, para hacer también esta vocal yota. Y bueno, la Het, es importante decirlo, esta Het que aparece aquí como una escalerita, que la vemos, si se fijan un poquito, la alcanzamos a ver en la segunda, al inicio de la segunda parte, de la segunda línea de la inscripción de la Copa de Néstor. Esta Het funcionará en principio como una aspiración. Por eso aquí está como una H, que es el sonido fonético, el fonema, y funcionará al principio como una aspiración. Y se empezará a estilizar el trazo, y lo podemos ver en la Copa de Néstor aquí. Este es el Jos que estamos transcribiendo acá, y que al transcribirlo en la epigrafía lo transcribimos justo como una H para notar esa aspiración, porque como tal no hay un espíritu áspero, sino hay una letra que signifique aspiración. En otra clase decimos cómo es que evoluciona este espíritu áspero, esta aspiración, esta Het original que manifiesta aspiración, después a un espíritu áspero. Lo vemos en otra clase. Bien, ahora seguimos con las vocales. La alfa, la Aleph, ya va a ser nuestro alfa y va a ser nuestro valor fonético A. La G es la que va a funcionar como aspiración originalmente, y después este trazo, si se fijan ya estilizado, le quitan un palito a esta especie de escalerita, va a ser nuestra épsilon, nuestra E breve. La Yod
va a ser tanto, que tiene este trazo que se llama yod de 3 trazos, que parece más una Z, pero es una yod de 3 trazos y lo iremos trabajando en la epigrafía. Va a tener tanto el sonido semivocálico de yod, perdón, semiconsonántico de yod, como el sonido vocálico en yota. Y va a ser nuestra yota. Ayin va a ser nuestra omicron y va a tener un sonido O. Ahorita hablamos más específicamente sobre esta yin. Y la vao va a tener este sonido semivocálico que se conserva incluso en griego, que lo vamos a ver sobre todo en el homérico, y si no se conserva, la vao generalmente deja rastros de su presencia, de su original presencia, diptongando, poniendo un espíritu áspero, etc. Pero ya para evolucionar a vocal va a ser nuestra Y. Así es que vamos a tener la vao o doble gama o dígama, que también se le conoce, que va a ser un sonido semiconsonántico, semivocálico, pero también va a fungir como Y. Y en las grafías de las series alfabéticas la vamos a encontrar así, que es lo más cercano a nuestra Y mayúscula. Bueno, vamos a regresarnos un poquito a Yin para hablar de otro principio fundamental del alfabeto. En los alfabetos, el alfabeto griego se considera un alfabeto epicórico. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de la letra empieza con la misma letra. Alfa empieza con A, con alfa, beta empieza con beta, gamma empieza con gamma, delta empieza con delta, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ven en Ayin, aquí se conserva, ¿no? Aleph, alfa, yod, iota, G, epsilon, ¿sí? Sin embargo, vao, vao. Sin embargo, con la Ayin no pasa eso. Vamos a regresarnos a esta tabla y vean cómo Ayin, que es la que está aquí marcada con amarillo, en el pictograma, en el jeroglífico egipcio es un ojo y en el valor representativo es ojo. En griego, ojo se dice oftalmos. Y a partir de oftalmos es que recupera su principio epicórico. No sé si me estoy explicando. En vez de tomar el nombre de la palabra, de la letra, Ayin, tomaron el valor representativo oftalmos, ojo. Y a partir de oftalmos, que sí comienza con omicron, le dieron el nombre epicórico a la letra, que es omicron. Espero haberme explicado y si no, ya en una clase sincrónica hablamos de esto. Bien, ahora ya dijimos dónde, ya dijimos qué investigadores dicen cada región, ya dijimos más o menos cuándo, en torno al siglo VII, pero bueno, vamos a hablar más de eso, sobre cuándo. Hay una ausencia de inscripciones griegas entre el año 1000 y el 770. No se han encontrado inscripciones griegas que se puedan datar entre esas fechas, entre el 1000 y el 750. Los primeros testimonios escritos son de mediados del siglo VIII, es decir, la Copa de Néstor, que veíamos que era del 725, es decir, de la segunda mitad del siglo VIII, y el ánfora del Dipilón, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, a partir de estas dos inscripciones de la Copa de Néstor y el ánfora del Dipilón, es que se ha podido datar más o menos cuándo se hizo esta adaptación del alfabeto. Ahora, en cuanto a por qué, se dice, también hay muchas hipótesis, se dice que evidentemente por necesidades comerciales, sin embargo tenían muy afianzada la lineal B y lo vemos en todas las tablillas y pareciera que esa lineal B cubría muy bien sus necesidades de intercambios comerciales, porque encontramos inventarios, encontramos incluso hay unos nódulos que son unos como daditos de arcilla que se ponían, hagan de cuenta, se hacía un envío comercial, una caja con productos, esa caja se amarraba y en el amarre, en el nudo, se le ponía esta plasta de arcilla que se moldeaba como una especie de dado y de ahí se llaman nódulos porque iban en los nudos de los amarres
y esas tenían algunas inscripciones que decían más o menos de qué ciudad, estado, de Pilos, de Tirinto, de no sé dónde, y hacia dónde iba, ¿no? Hacia Micenas, hacia Argos, no sé. Y entonces, digamos, les estoy diciendo esto para explicarles que las necesidades comerciales estaban medianamente o suficientemente resueltas mediante la lineal B como para que la necesidad comercial fuera una motivación superior para la adaptación del alfabeto. Otros dicen que para la notación del hexámetro, y lo veremos cuando veamos la cuestión numérica. La verdad es que los juglares o los aedos tenían un bagaje de fórmulas hexamétricas ya muy bien afianzadas en su cerebro. Entonces, cuando llegaban a hacer esta performance de la obra homérica, por ejemplo, pues ellos podían estar improvisando, pero en la improvisación tenían estas fórmulas ya encuadradas muy bien en el metro y entonces podían hacer la improvisación con relativa facilidad. Sin embargo, entre esta, digamos, no necesitaban tampoco de esta escritura órgano de la memoria porque su memoria estaba bastante bien trabajada, ¿no? Pero entre esta segunda hipótesis de la notación del hexámetro y la tercera, que es para hacer ofrendas, pues sí hay una correlación. Encontramos muchos epitafios, muchas inscripciones, por ejemplo, la inscripción del Oinocoe del Dipilón, de esta ánfora del Dipilón que veremos cuando empecemos a ver epigrafía y ya trabajemos con las inscripciones, pues veremos que esta inscripción del Dipilón, de la vasija del Dipilón, es una primera inscripción medida, es un hexámetro. Entonces también encontramos muchos epitafios o altares ofrendados, ofrendas votivas que tienen ciertas inscripciones métricas. Entonces sí había una necesidad de escritura real para poder tú, oferente, dedicar un exvoto a cierto templo y poderlo escribir con tu petición o con tu agradecimiento. Esa sí puede ser una necesidad que se considera real y que necesitaba el pueblo común, que por lo menos mandara a hacer su ofrenda con algún escribano, más que ciertas grupos pequeños que se dedicaran al comercio. No sé si me estoy explicando. Pareciera que esta una necesidad más franca para que los llevara, que los motivara a aprender la adaptación del alfabeto. Además de que, bueno, la religión siempre fue una motivación, ¿no? Más que la religión, porque en Grecia no hay como tal una religión, pero sí hay religiosidad, ¿no? O sea, sí hay una expresión cotidiana de estas creencias en sus divinidades. Bueno, y Powell y Robb dicen que para escribir Homero, que también había una necesidad importante de poder escribir ya digamos, una versión un poco más fija de la obra homérica, de esta historia bellísima que se había contado generaciones tras generaciones. Bueno, aquí tenemos una estela que se llama la estela del intérprete de sueños. Es una estela mucho más tardía a la posible adaptación del alfabeto, pero bueno, se las estoy compartiendo para que vean más o menos cómo funcionaba esto de la escritura. La estela, pues es toda la piedra. Vean cómo es una estela arquitectónica. Tiene un frontón, tiene aquí unas columnas. También tiene pues unas referencias escultóricas. Aquí tenemos dos figuras humanas esculpidas como parte de este soporte vertical de nuestra estela arquitectónica. Además tiene una representación pictórica. Aquí tenemos un altar, un bomos, un altar cuadrado muy elemental, casi solamente no tiene ningún tipo de decoración ni nada, y una vaca que quizás sea esta ofrenda sangrante que va a ser sacrificada en este altar, no lo sabemos, pero arriba tenemos esta inscripción, que es una inscripción dextrosa, es decir, corre de izquierda a derecha, y bueno, esta estela dice en Nibnia Crino, en sueños juzgo, y luego, bueno, sigue, luego lo veremos, ¿no? Bueno, ahora hay una investigadora muy importante que se llama Lillian Jeffrey, que estudia las distintas variantes de series alfabéticas griegas, ¿no?
y las va acomodando por regiones, de acuerdo a las inscripciones que va encontrando y el tipo de grafía que encuentra en cada una de esas inscripciones, va haciendo estos cuadros que yo les presento aquí, en los que muestra cómo va cambiando un poco la grafía de unas mismas regiones. Por ejemplo, estas son las 12 ciudades jonias, y aquí nos ofrece hasta arriba pues la serie alfabética convencional en minúsculas, que evidentemente no aparece en ninguna inscripción, pero después aquí va haciendo del 1 al 6 las distintas modificaciones. Aquí tenemos la primera serie, que sería la más estándar, las letras que faltan. Aquí, por ejemplo, no tenemos vao o dígama, tampoco tenemos se me fue, una zampi, tampoco vamos a tener, pero sí tenemos sigma, ¿sí? Y tenemos mi. Por lo tanto, esta M mayúscula es otra sibilante que los griegos tienen una condición, bueno, se ha considerado que tienen una condición que se llama hipodiferenciación de fonemas. Es decir, ellos no pueden identificar tantas variantes fonéticas en la pronunciación en el habla. También por eso su necesidad de tener más vocales, más sonidos vocálicos. Y el fenicio, y vamos a verlo en las primeras series alfabéticas, tenía más sonidos desilvantes. Por lo tanto, aquí el griego tiene esta san, no es zampi, perdón, es san, que por lo menos esta serie de las 12 ciudades fenicias, de la dodecápolis jónica, jónica no fenicia, no va a tener esta san. Y bueno, luego vemos cómo esta gama cambia su grafía a una especie de C. Aquí de una gama mayúscula medianamente normal tenemos una especie de C. Después la epsilon también cambia, se va estilizando hasta que queda totalmente dextrosa y derechita como la conocemos. Este sonido de aspiración queda como una escalerita cerrada y luego pasa a nuestra grafía de eta, pero puede seguirse utilizando como aspiración. Tenemos una aspiración ya también más estilizada, que no se va a encontrar en las inscripciones, una teta también que pareciera que una rueda, y luego es un círculo con un punto, se va estilizando, se va modificando, una mi que también se modifica, etcétera, la xi. Y bueno, aquí tenemos presencia de omega. En muchas series alfabéticas no vamos a tener presencia de omega, y aquí los signos más que de puntuación, de separación de palabras, como vimos en la copa de Néstor. Bueno, aquí vemos, bueno, aquí yo he puesto que la epsilon y la ni se van regularizando en su trazo, lo podemos ver. La sigma tiende a hacer un trazo más esbelto, también lo podemos ver. La epsilon empieza a alargar su trazo y tener ya un pico, también lo podemos ver. Vean, de esta epsilon que era como una V, pasa casi a nuestra epsilon que hoy conocemos. Bueno, así va haciendo con cada uno, va estudiando las distintas inscripciones. Es un trabajo así inmenso y muy cuidadoso, y va haciendo estas series alfabéticas perfectamente trabajadas. Yo no tengo el texto en PDF, no se los puedo compartir. Está en la biblioteca del Instituto de Filológicas. Yo lo he consultado y bueno, tomé aquí algunas fotos y las tengo aquí, pero desgraciadamente no lo tengo en PDF. Trataré de conseguirlo, pero bueno, para quien guste de la historia de la escritura, de la epigrafía, es un trabajo que se debe consultar sin duda. Bueno, aquí hace lo mismo con Fóside, después Laconia, y bueno, lo va haciendo con todos. Me voy a saltar tantito esto. Bueno, me parece que lo veremos hasta las inscripciones. Pensé que lo había puesto aquí, pero bueno, el resultado final, digamos, de este enorme trabajo de Lilian Jeffrey, es un cuadro con una serie, un cuadro amplio con todas las series alfabéticas por regiones y por ciudades. Ese lo vamos a trabajar cuando ya empecemos a trabajar inscripciones, así que el siguiente martes sin duda lo verán. Bueno, después tenemos la clasificación de Kirchhoff, un lingüista alemán, que él hace este mapa. Y él habla de 4 grandes tipologías de alfabeto, de series alfabéticas. Estamos hablando específicamente de series alfabéticas. Y lo hace por colores, por lo tanto tendríamos un verde, que está en creta en las cícladas,
Después tendríamos un rojo que, bueno, estará en Siracusa, en la Magna Grecia, en toda la Grecia continental y en gran parte del Peloponeso. Después tenemos un azul claro, que si se fijan lo tenemos en las Cícladas y en un pedacito pequeño de la Grecia peninsular, casi en la punta de la Grecia peninsular. Y después tenemos un azul oscuro que estaría en una parte del Peloponeso y en toda la región oriental, en toda la región jonia de esta amplia región griega, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí evidentemente estarán los poetas jonios en origen. Bueno, según Kirchhoff, la clasificación de los alfabetos azules, estos que vimos aquí, los azules oscuros, en general los azules son orientales, tanto los oscuros como los claros, y si lo vemos en el mapa, pues evidentemente sí, se van hacia el oriente esos colores, ¿no? Los verdes son primitivos y los rojos son occidentales. Es decir, los verdes, este que tenemos en Creta y en algunas Cícladas por acá, como Naxos, pues son los alfabetos más primitivos. Es decir, los más antiguos, si se fijan, pues Creta es donde encontramos la lineal A, que aún no ha sido descifrada. También tenemos lineal B. De Creta encontramos el disco de Festos, que me parece que lo veremos en otro momento. Bueno. Más adelante hablaremos de este disco de Festos. Y esta clasificación de Kirchhoff se basa sobre todo en las que se llaman letras supletorias. Es decir, las letras que se añadieron al alfabeto fenicio. Ven que decíamos que son muy poquitas letras en el alfabeto fenicio en comparación con las 24 que tenemos nosotros ahora. Bueno, además de las vocales, vamos a tener unas letras que se llaman supletorias y por eso casi siempre están al final de nuestro alfabeto, bueno, que están, no casi siempre, que están siempre al final del alfabeto griego y que son las consonantes dobles y algunas aspiradas. Ahora también esta clasificación se basa en los signos para la silbante. Decíamos que hay un exceso de sibilantes o silbantes. Tenemos sigma, san, sampi y el griego se va a quedar ya el griego ático, digamos, solamente con sigma. Después aquí puse asorción, pero bueno, la adopción de un signo para O larga abierta y para la omega y el uso de la eta para la aspiración o para la letra E abierta. La conexión con el fenómeno de psilosis o de la ausencia de aspiración, la forma de la iota, si es derecha o de 3 trazos, y la lambda, que se llama lambda calcídica, que también la veremos más adelante en nuestras inscripciones. Aquí está el mapa. Este mapa lo hizo una exalumna que se llama Eva, como parte de algún trabajo de griego. Entonces, bueno, yo le doy el crédito. No lo puso su nombre en el mapa, creo, pero bueno, lo hizo Eva. Ahorita no recuerdo justamente su apellido, pero aquí vemos abajo del cuadro de las verdes, las rojas, los azules claros y las azules oscuras, las llamadas letras supletorias. Y vean, vamos a ver en las series alfabéticas cómo a veces usan una sola letra y a veces sí usan las dos letras, ¿no? Es decir, la pi sigma en vez de psi, la gi sigma en vez de xi, así lo vamos a encontrar en las inscripciones, en los más primitivos como habla Kirchhoff, y después vamos a empezar ya a encontrar nuestras letras supletorias. Aquí todavía tenemos phi sigma en vez de psi, y aquí en los azules oscuros, que serían todos los dialectos orientales, ya empezamos a tener ya una grafía exclusiva, única para el valor de una consonante doble. Esto es un proceso también de evolución que se ha considerado un proceso evolutivo y que, bueno, tendrá que ser importante y que lo vamos a ver en nuestra epigrafía. Bien, voy a dejar de compartir esta para ahora pasarme a la otra parte, que es el PDF de, ahora sí, los dialectos de Grecia. Vamos a explicarlo muy rápidamente. Espérenme que se me saltó mucho. Bueno, los dialectos de Grecia. Se habla de 3 oleadas y se habla como interrogación de 3 oleadas. Quien afirma estas 3 oleadas, pues entre varios investigadores es de nuevo un alemán que se llama Kretschmer.
Kretschmer habla de estas tres estirpes o tres dialectos que hacen distintas oleadas de migraciones a lo largo del territorio griego, desde las estepas, desde la parte caucásica del norte de Grecia, del norte del continente europeo, y a través de Tesalia y del norte de Grecia es que empiezan a bajar hasta el Peloponeso, las Cícladas, etc. Ahorita lo vamos a ver en un mapa. Los jonios serían los primeros que hacen esta migración. El pueblo jonio sería el primer gran pueblo que hace esta migración y empezaría su migración en torno al 2000. Después seguirían los aqueos, que estarían en torno al 1600, para después, finalmente, los dorios serían los últimos en comenzar a bajar y sería en torno al 1200. Casualmente la migración de los dorios coincidiría con la destrucción de Micenas, y con la escisión de los aqueos en dos grandes pueblos que serían los eolios al norte, y de ahí tendríamos, digamos, la región eolia donde es Safo, etcétera, y una escisión hacia el sur que serían los arcadios chipriotas, que evidentemente serían a la isla de Chipre. Bueno, esta coincidencia que algunos manifiestan como que los dorios fueron los culpables de la caída o de la destrucción del imperio micénico o de los reinos micénicos, algunos mencionan que no es como tal, lo vamos a ver más adelante, que más bien es un efecto de esta destrucción, pero que los pueblos, las distintas ciudades-estado micénicas ya tenían varios conflictos entre ellos, Pilos, Tirinto, Micenas, Argos, etcétera, ya tenían conflictos entre sí. Bien. Bueno, este es el disco de Festos. El disco de Festos fue encontrado en la región de Festos, en Agia Triada, en Creta. Y bueno, creo que otra vez me salté. Bien, sí, me salté. No sé por qué se salta cada vez, pero bueno. Íbamos en las tres oleadas. Aquí acabamos de explicar esto. Y en el mapa entonces veríamos cómo hay un pueblo llamado protogriego y se puede establecer estas analogías o estos estudios de protogriego sobre todo a través de los topónimos, de los nombres de ciertos lugares, ciertos ríos, ciertos montes. Bueno, se han analizado, los lingüistas han dado la tarea de analizar eso, no voy a ahondar mucho porque tampoco soy especialista, pero gracias a los topónimos se puede trazar un origen o un protogriego. Y bueno, las rutas de migraciones se han podido analizar. Hay una autora que se llama Gimbutas que también hace una teoría de la gran madre Grecia, y bueno, hace estos trazados también de migraciones a través del estudio de las sepulturas en túmulo. Los distintos pueblos iban migrando, evidentemente iban muriendo, y cuando alguien moría, un grupo se sepultaba, se le hacían unas sepulturas en túmulo, entonces dejan una montañita de tierra y es gracias a estas sepulturas que se puede trazar por dónde iban caminando o por dónde iban migrando pues los pueblos. Vamos a ver con rosa el pueblo jónico, que sería el primero que comienza su gran descenso, su gran migración. Y bueno, hacia dónde se va, ¿no? Les digo que todos vienen desde el norte de Europa, desde la región caucásica, desde los Balcanes, y van bajando, y bueno, aquí el jonio se va a identificar, ubicar en la parte baja de la región oriental de esta región, ¿no? Aquí sí. Para ubicarse aquí estaría Troya, aquí es la actual Turquía y bueno, va bajando a lo largo de toda esta península y los jonios se van a ubicar en las partes bajas. Después los aqueos, que después de su escisión, acuérdense que se convierten en dos, unos al norte que serán los eolios y unos al sur que son los arcadios chipriotas. Y bueno, aquí tenemos esta de los eolios o los aqueos, como se van a las partes nortes de esta región oriental de Lidia. Y bueno, al final los dorios son los últimos que comienzan esta migración y se van a gran parte del Peloponeso y a las islas, a Creta y a Rodas. Bueno, el disco de Festos lo tengo aquí porque lo mencioné en la presentación pasada. Se sigue, bueno. Bueno, ¿quién habla de tres oleadas? Porsig en el 54, Rig en el 55 y Chadwick, que es uno de los que descifró la lineal B, en el 56.
López Eire también lo hace, pero ya más tardíamente, en el 68. Sin embargo, no hay correlatos arqueológicos, estamos hablando de estas sepulturas de túmulo, de algún otro hallazgo o vestigio arqueológico, que manifieste esta posibilidad de 3 grandes migraciones o 3 grandes oleadas, sino a lo sumo 2. También hay una falta de objetos y hechos arqueológicos entre el 1600 y el 1100, que sería, no sé por qué pasa, que sería la de los aqueos y los dorios. No hay objetos arqueológicos entre esas fechas que se puedan poner en relación con la llegada de los dorios. Según algunos, los dorios no son una causa para la caída de los micénicos, como ya había explicado, sino el efecto de la misma. De hecho, hay un incendio que coincide en torno al 1200 de la región de Pilos, en donde pues se cuecen todas estas tablillas que gracias a esos incendios logramos conservar. Y bueno, aparecen en una situación ya de crisis, de vacío de poder de los distintos reinos micénicos, y eso les da un auge a los dorios. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la lineal B, que también nos ayuda un poco a trazar la evolución del pueblo griego. Y encontramos tablillas de lineal B desde el siglo XVIII hasta el 1450, que se da este incendio que les digo. Es una escritura que se lee de izquierda a derecha, y bueno, la lineal A y este disco de Festos se encuentra en el palacio, en Creta, en un palacio cercano a Festos, en la capilla de Agiatriada, de donde también seguramente conocen el sarcófago de Agiatriada, que es una pieza arqueológica maravillosa, totalmente decorada, que tiene altares, ofrendas, procesiones, bueno, que iconográficamente es riquísima en cuanto a interpretación. Y ahora sí, este es el disco de Festos, la cara A y la cara B. Se dice que no se ha logrado descifrar. Hay algunas interpretaciones, como esta que vemos de Gordon del 31 y esta que vemos de Christopoulos del 48. Y bueno, aquí hay unas posibles hipótesis sobre lo que puede decir este disco. Y aquí dice: el señor que vuela sobre el sendero jadeante, el que hiere a las estrellas, etcétera, etcétera. Mientras Christopoulos habla de que es una lengua semítica, y aquí nos hace suprema deidad de los poderosos tronos, estrella suprema, etcétera, etcétera. Y bueno, van haciendo algunas interpretaciones hipotéticas de lo que pueda decir el disco de Festos. Bueno, después tenemos las tablillas de lineal B. Estas fueron encontradas por Arthur Evans en su gran descubrimiento del Palacio de Cnosos. Hay muchas tablillas de arcilla secadas al sol y que dan cuenta de una civilización minoica y después una civilización micénica, ya en lugares como Pilos, Tirinto, pero bueno, Pilos es el inventario más grande que conocemos de tablillas micénicas, de tablillas de lineal B, y esta ya fue descifrada en el 1953 por Michael Ventris, que era un arqueólogo, y por Chadwick, que es un lingüista. Bueno, era un lingüista. Ay, Dios mío. Cada que hago algo sale este disco de Festos. Bueno, aquí tenemos la tablilla, el silabario, la lineal B. Tenemos dos grandes aspectos que forman la lineal B. Uno sería un silabario. Aquí tenemos, por ejemplo, con D, con L, con M, con N, con P, etc. Aquí tenemos las consonantes y aquí las vocales. Entonces se van combinando como ajedrez y nos van dando como resultados, distintas combinaciones de ideogramas o pictogramas, pero que funcionan como sílabas. Bien. Y aquí tenemos que hay insuficiencias gráficas, es decir, las sílabas en la lineal B se pueden componer con consonante, vocal, consonante, con consonante, consonante, vocal, ¿sí? Y nosotros tenemos un poco que completar esos valores para llegar a una transcripción en micénico, pero con grafía griega, luego una traducción al griego clásico y a partir de ahí ya una traducción al español. Bueno, aquí tendríamos las grafías. Aquí se están combinando 3 sílabas. La primera es la sílaba Q,
y aquí se pone, así es como se translitera el micénico. La segunda es la sílaba mi y se pone con un guión, y la tercera es la sílaba no. Tendríamos quiminon en griego micénico, quiminon en griego clásico y equivale a comino, su significado es comino. Aquí tenemos esta misma, si se fijan estas tres son las mismas, la primera sílaba es Q y se va combinando distinto. Kunaya, guinaya, guiné, mujer. Curuso, grisos, grisos, oro. Si se fijan aquí, en vez de una falta de una vocal, hay una repetición de vocal por las limitaciones de un sistema silábico en vez de alfabético. Y bueno, tenemos grisos, oro. Paté, pater, padre. Y pamaco, fármacon, fármacon, remedio. Bueno, aquí tenemos otras, tiripode, acosone, dereuco, leucos, etc. Bueno. Y además de ese silabario, les decía que están compuestos por dos elementos. Uno sería el silabario y otros son unos ideogramas que ya están también establecidos, ya son convenciones. Y aquí tenemos hombre, mujer, ciervo, caballo, yegua, semental, oveja, carnero, chivo, bueno, muchos animales, evidentemente el hombre y la mujer, animales, vaca, después productos naturales o bueno, de la agricultura. Tenemos trigo, cebada, luego aceite, especias, ciprés, o sea, todo aquello con lo que se puede comerciar, ¿no? Los hombres y las mujeres, pues evidentemente estaremos hablando de esclavos, después todos los animales para conformación del ganado, para ofrendas para algunos templos, etcétera, y luego los productos, pues de la canasta básica, digamos, de los territorios, ¿no? Tenemos, bueno, especies, aceite, cebada, y después ya tenemos metales, insignias, vino, también de canasta básica, digamos, oro, bronce, lana, cuerno, etc. En las tablillas podemos ver alguna en algún momento, no sé si nos dé tiempo de todo lo que me gustaría, pero hay una tablilla muy bonita que es una receta de cómo fabricar aceite. Y entonces dice, por ejemplo, pone la vasija de, perdón, cómo fabricar un perfume. Pone la vasija de aceite y luego un número de cuantas, ¿no? Y entonces es una combinación muy bonita que no solamente de los productos, sino luego de los pasos a seguir. También cómo se construye un carro. Hay otra tablilla muy bonita que vimos en algún curso con el doctor Bernabé, cómo se construye un carro y vienen también descritas las piezas, algunas con ideograma, una rueda que está aquí, bueno. Esta sería una tablilla, no la voy a explicar toda, pero bueno, aquí está la tablilla, este es el número de inventario, si dice pi sabemos que es de pilos, y bueno, aquí es la tablilla de lineal B, aquí ya es transliterado ese lineal B y aquí ya es en griego. Una vez que tenemos el griego, pues ya podemos hacer nuestro análisis e interpretación. Bueno, vamos ya dijimos un poco los orígenes del alfabeto griego, pero bueno, vamos a decir ahora que hay una semejanza formal con dichos alfabetos entre los distintos pueblos griegos que adaptaron el alfabeto fenicio. También hay una misma ordenación de las letras, aunque haya grafías diferentes, hay una misma ordenación, hay un valor fonético similar y hay coincidencia también en el nombre de las letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, decíamos es un principio epicórico y lo mismo va a hacer el griego, alfa, beta, gamma, delta, incluso hay ciertas delta y dalet, hay una similitud pues bastante grande. Estos serían los alfabetos de Kirchhoff, ya otra vez marcados, con sus letras supletorias puestas aquí, ya lo vimos en el mapa, y aquí están las regiones en específico. Tengan todo esto a la mano porque después lo veremos cuando veamos inscripciones. Y aquí vemos algunas inscripciones ya ubicadas de acuerdo al alfabeto, a la clasificación de alfabetos de Kirchhoff. Aquí tenemos una inscripción de Tebas, por lo tanto tendríamos un alfabeto rojo. Si nos regresamos, vemos cómo tenemos estas regiones marcadas en rojo. Y bueno, aquí está la inscripción y aquí la traducción. Una inscripción azul claro de Naxos, que lo veremos con más detenimiento cuando veamos epigrafía.
Y bueno, aquí ya el mapa con la distribución de dialectos, podemos ocupar este o cualquier otro que ustedes puedan conseguir. Vamos a dejarlo aquí. Me parece que fue una sesión un poco extensa. Espero que haya quedado claro, que no los haya aturdido mucho. Y el martes vamos a empezar con epigrafía. Vamos a empezar a hablar de las series alfabéticas, pero por lo menos ya sabemos dónde se adaptó el alfabeto, que VA es nuestra región más posible para la adaptación de ese alfabeto, que se han dividido las series alfabéticas de acuerdo a las grafías que consideran y que gracias a este lingüista Kirchhoff se hizo una distribución en 4 grandes colores y 4 grandes regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo empezaremos a aterrizar el martes, pero yo quería que lo tuvieran ya para no hacer todo esto en una clase sincrónica. Bueno, muchachos, pues sin más, me despido, que estén muy bien. Hasta luego.